Entonces, vamos a ver hoy la prueba de la diferencia de medias de dos poblaciones normales cuando las varianzas son desconocidas y diferentes. Igual que en la clase del martes, vamos a mirar la prueba manualmente, porque a veces tenemos la información ya recopilada, y la prueba que también trae Excel. O sea que, al igual que la prueba anterior, Excel también nos colabora con esta prueba. Entonces, vamos a hablar qué es lo que necesitamos. Entonces, como lo mencioné, vamos a ver la prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias de poblaciones normales cuando las varianzas son desconocidas y diferentes. Vamos a mirar con qué ejercicio vamos a hacer el primer ejemplo. Les voy a compartir el ejercicio. El ejercicio es este. Bien. Son los casos de precisamente el coronavirus, los casos diarios de coronavirus que ha reportado el sitio de la Secretaría de Salud de Antioquia en el mes de agosto. En los municipios de Itagüí, Envigado y Apartadó. Bien, ya acá en el ejercicio o en el archivo, ya realicé las pruebas para las varianzas de dos muestras que trae Excel. Vamos a repasar este primer ejemplo. Esta es la prueba de las dos varianzas de entre Itagüí y Apartadó. ¿Qué es lo que es llamativo acá? Primero, miren la varianza de Itagüí. Este valor, 1417. Y el de Apartadó, 2517. ¿Alguien puede decir visualmente que esas varianzas son diferentes? Y vuelvo y estoy insistiendo mucho en ese tema. Una cosa es la diferencia visual, que nos puede llevar a errores. Y otra cosa ya, esa diferencia visual hay que confirmarla desde el punto de vista estadístico. Y resulta que en este caso, esa diferencia visual, cuando hacemos la prueba igual, varianzas iguales versus las varianzas diferentes, nos da un valor P de la prueba del 15.80%. Y ya hemos dicho que el valor P de la prueba, si estamos en la clase pasada probando varianzas iguales versus varianzas diferentes, si supera del 10%, consideramos ese valor P muy alto. Y recuerde que cuando el valor P es alto, se acepta H sub 0. Entonces, si aceptamos H sub 0 en este caso, la conclusión es que las varianzas, en este caso, las varianzas de los casos de Itagüí y Apartadó son iguales. Esa sería nuestra conclusión entre Itagüí y Apartadó. Entonces, ¿cuál prueba tenemos que hacerle acá? La que vimos en la clase pasada. Ahí tendríamos que hacer la prueba
de la diferencia de medias cuando las varianzas son desconocidas, pero iguales. Ese no es el caso que nos toca, que nos interesa hoy. O sea que esa simplemente ya sabemos que la hacemos por la clase, la prueba de la clase pasada. Ahora veamos este caso de Itagüí y Envigado. Vamos a hacer ese primer ejercicio. Itagüí y Envigado. ¿Sí? Itagüí y Envigado. Las varianzas nos dan 1417 y 547. Vuelvo y repito. Visualmente hay diferencia. Que nos lo comprueba el ejercicio, porque el valor P de la prueba, este es el valor P de la prueba de una sola cola. El valor P de la prueba para las dos colas apenas es del 2.06%. Y ya dijimos que cuando estamos haciendo esta prueba de igualdad, el valor de referencia es el 10%. Está por debajo del 10%. Entonces, como está por debajo del 10%, en este caso aceptamos H1. Y recuerde que aceptar H1 quiere decir que las varianzas, en este caso, perdón, las varianzas de los casos de Itagüí y Envigado son diferentes. Entonces, ya los casos de Itagüí y Envigado, ya sabemos que las varianzas son diferentes. Entonces, ahora la pregunta es, esa diferencia de medias que se ve visual, ¿sí es significativa? La pregunta acá es, esa diferencia de medias que visualmente se ve, ¿será significativa? Vamos a confirmarlo. Visualmente vemos diferencia. Vamos a confirmarlo desde el punto de vista estadístico. Bien, vamos a copiar estos datos. Con estos datos vamos a empezar la prueba. Listo. Entonces, vamos a llevándonos al tablero. Bien, esta prueba de hipótesis nos dice que lo primero que necesitamos, obviamente, lo primero que necesitamos es encontrar la media tanto de las X como las Y, la varianza y obviamente cuántos casos o cuántos días en este caso se tienen de los casos. Y para eso trajimos la información. Nos está diciendo que de Itagüí el promedio de casos diarios en el mes de agosto fueron 86.2 casos. Mientras que en Envigado fueron de 48.2 casos. Estos son casos por día. Este es Envigado y esto es Itagüí. Muy bien. La varianza de Itagüí me dio 1400.17.7. Y la de Envigado
nos dio 547.2. Tenemos 26 observaciones y 26 observaciones. Bien, ya tenemos lo primero que tenemos que hallar. La media de las X, la media de las Y, la varianza de las X, la varianza de las Y, el número de observaciones de las X, el número de observaciones Y. Bien, acá volvemos otra vez a recordar algo que vimos en el intervalo. El segundo paso, hay que determinar los grados de libertad. Los grados de libertad. La famosa V. Recordemos entonces que esta es la famosa V. Vamos a hacerlo en otra plana porque esa fórmula, recordemos que es un poco larga. Y entonces, sabemos los datos y veamos esa famosa V. Esa famosa V nos dice lo siguiente. Entonces, digamos presente la fórmula. La varianza X sobre NX más la varianza de Y sobre NY. Todo esto elevado al cuadrado sobre la varianza de X sobre NX, esto elevado al cuadrado, y esto también dividido nuevamente sobre NX más 1 más la varianza de Y sobre NY al cuadrado sobre NY más 1. Pongámosle corchete y recuerde que a ese valor, después de todo eso, le restamos 2. Y otra cosa importante, ese b lo aproximamos al entero más cercano. Más cercano. Entonces, en nuestro caso, ese v quedaría de la siguiente manera. La varianza de X, 1417.7, lo dimos sobre 26 más la varianza de Y, 547.2 sobre 26. Todo esto lo elevamos al cuadrado. Y abajo, miremos qué nos queda. 1417 sobre 26. Esto elevado al cuadrado. Más 547.2 sobre 26. Esto elevado al cuadrado. Y cada uno de estos
dividido sobre 26 más 1. Es acá 27, 27. Bien, coloquemos este más donde debe estar. Acá. Y recuerde que a esto le restamos 2. Muy bien. Veamos que los cálculos los hice por acá. Para facilitar un poco, todos esos cálculos los hice en el mismo archivo de Excel. Entonces se los voy a compartir. Acá está. Aquí lo que hice fue, cogí la varianza de Itagüí, 1417, y lo dividí sobre 26, y eso nos dio 5413. También hice lo mismo, cogí la varianza de Envigado y la dividí sobre 26, y me da 21.05. Como necesitamos que esos valores también los elevados al cuadrado, ahí los calculé. Y acá ya tengo el cálculo de V. Teniendo en cuenta que también le resté el 2. Miren que en la fórmula, en la parte de atrás, aparece el 2 restado. Entonces, todos esos cálculos de este ejercicio nos dieron 43.14. Entonces recuerden que ese lo tenemos que redondear al entero más cercano. Entonces, vuelvo, repito, esto nos dio 43.14. Lo vamos a trabajar con 43 grados. Entonces, para que tengamos presente. Este es el paso donde uno sí necesita más trabajo matemático, que es calcular V. Entonces, muy importante, entonces, tener presente esta fórmula si tenemos un problema donde nos resumen la información. Porque vamos a ver que la prueba de Excel la podemos realizar si tenemos todos los datos. Muy bien, entonces ya sabemos que V vale 43. Listo. Ese es el paso 2. Entonces ya repasamos, dijimos. Paso 1, encontrar las medias, las varianzas y los tamaños. Paso 2, encontrar este famoso V, que son los grados de libertad, con esa pequeña fórmula. Listo. Vamos a pasar al paso 3, que es construir el estadístico de la prueba. Listo. ¿Puedo pasar? Chicos, ¿puedo pasar? Jóvenes. Sí, profe. ¿Puedo pasar? Listo. Muy bien. Entonces, vamos a buscar el estadístico de la prueba. Sí, voy a volver a copiar los datos que se me perdieron. Lo voy a volver a traer del archivo de Excel. Listo. Bien. Entonces, paso 3. El estadístico de la prueba. Estadístico de la prueba. Bien, este estadístico también lo vamos a llamar T asterisco. Para hacernos referencias de
qué distribución vamos a trabajar. Entonces, este asterisco lo vamos a calcular de la siguiente manera. X media menos Y media sobre la raíz de la varianza de X sobre NX más la varianza de Y sobre NY. Ese simplemente es el estadístico de la prueba. Entonces, veamos. ¿Cuánto nos dio la media? La X. Aquí la tenemos. 86.2. ¿Cuánto nos da la de Envigado? 48.2. ¿Cuánto nos da? Veamos la varianza X. Dimos que esto es 1417.7 sobre 26 más 547.2 sobre 26. Muy bien. Veamos entonces cuánto nos da eso. ¿Cuál es la recomendación? Empezar por el radical. Entonces hagamos la diferencia arriba. 86.2 menos 48.2. Ya tenemos que esto nos da arriba 38. Y abajo tenemos 547.2, 26. Le sacamos la raíz cuadrada 75 y pico. Y esto nos da 8.69. Bien. A 38 lo terminamos dividiendo sobre 8.69 y eso nos da 4.37. Positivo. Eso es importante. Recuerden que para eso hacemos el estadístico de la prueba, para saber si nos da positivo o nos da negativo, para saber cómo vamos a plantear las hipótesis. Paso 3. El estadístico de la prueba. Paso 3. El estadístico de la prueba. Muy bien. Esa es la fórmula. Y ya sabemos que nos dio 4.37. Paso 4. Vamos a plantear las hipótesis. Vamos a plantear las hipótesis. Plantear las hipótesis. Bien, entonces plantear las hipótesis. En la primera hipótesis decimos que como es una prueba de diferencia de medias, diríamos que la diferencia, igual que en la anterior, esa diferencia es 0. Técnicamente podemos decir o simplificar que estamos diciendo que las medias son iguales. O sea, al tener la diferencia igual a 0, estamos diciendo que las medias son iguales.
En el contexto del problema, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que el número promedio de casos diarios en el mes de agosto de Itagüí es igual al número promedio de casos diarios en el mes de agosto de Envigado. Entonces, eso es lo que estamos planteando en la hipótesis nula. Entonces, vuelvo y repito. En la hipótesis nula estaríamos diciendo de manera corta que las medidas son iguales. En el contexto del problema, estaríamos diciendo que el número promedio de casos diarios en el mes de agosto del municipio de Itagüí es igual al número promedio de casos diarios en el mes de agosto de Envigado. Recuerde que el estadístico de la prueba nos dio positivo, o sea que en este caso H1 se estaría inclinando a que esa diferencia fuera positiva. Eso en forma corta estaríamos diciendo que la media de X es mayor que la media de Y. O sea, eso es la hipótesis alternativa. La media X es mayor que la media Y. Eso pues en palabras muy cortas. Ya en el contexto del problema, estaríamos diciendo que el número promedio de casos, voy a acortar un poco, de Itagüí es mayor que el número promedio de casos de Envigado. Bien, entonces, esas son las hipótesis. ¿Por qué planteamos las hipótesis alternativa mayor? Porque recuerden que el estadístico de la prueba nos dio positivo. Nos dio 4.37. 4.37. Bien, esas son las hipótesis. Paso 4, plantear las hipótesis. En resumen, estamos diciendo los casos promedios de Itagüí y Envigado son iguales versus que el número promedio de casos de Itagüí es mayor que el número promedio de casos de Envigado. Eso es lo que estamos diciendo pues en resumen. Veamos, obviamente el paso quinto tiene que ver con el valor de la tabla. Vamos a buscar paso 5.
hallar el valor de la tabla, que es T alfa V. Bien, ¿con qué nivel de significancia quiere que trabajemos, chicos? Definan un nivel de significancia. Un nivel de significancia, muchachos. Doña Luisa, defíname un nivel de significancia con que queremos trabajar. Luisa. Doña María Paulina, un nivel de significancia, si me hace el favor. Paulina, un nivel de significancia. Ginei, un nivel de significancia, pues. Profe, ese es el número, el que uno puede decir 0.05. El nivel de significancia, lo contrario de la confiabilidad, o dígame una confiabilidad, pues. Del 98%. Bien, vamos a acabar entonces con una confiabilidad para recordarnos un poco de la confiabilidad. Listo. Entonces volvamos pues a trabajar con la confiabilidad. Porque a veces también nos hablan no solamente nivel de significancia, entonces nos acostumbramos tanto a nivel de significancia en las pruebas que si nos hablan de la confiabilidad a veces nos perdemos. Entonces vamos a decir pues que vamos a trabajar con una confiabilidad del 98%. Recuerden que desde el principio hemos definido que la confiabilidad es igual a 1 menos alfa. Y entonces, recuerden que encontramos que alfa, que es el nivel de significancia, en este caso, si trabajamos una confiabilidad del 98%, el nivel de significancia es del 2%. Entonces, es bueno repasar de vez en cuando también la confiabilidad para que no se nos vaya olvidando. Si nos dan la confiabilidad, no tenemos problema. Si nos dan la significancia, obviamente nos están dando alfa de 1. Pero si nos dan la confiabilidad, no tenemos ningún inconveniente en encontrar el valor de alfa. Entonces, en este caso, recordemos que vamos a encontrar el valor de la T, que es de 0.02, y traemos a colación el valor de V que encontramos en el paso 2, que era 43 grados. Entonces ahora, como siempre, vamos a buscar el valor de esto en el archivo que nos tiene todas las distribuciones. Entonces vamos a ese archivo. Que por acá lo traje, obviamente. Está ubicado en la binomial. Vámonos para la normal. En este caso, la distribución tstudent 43 y 0.02 tenemos este valor 2.118. Entonces, para que lo tengamos presente, el valor que vamos a necesitar es este 2.118. Muy bien, vamos entonces nuevamente al tablero. Ya tenemos el valor que encontramos en la tabla. Y ahora el paso 6 van a ser las zonas de aceptación, como siempre.
Bien, recuerden una cosa muy importante. Estamos probando que las medidas son iguales versus h sub 1. La media de x es mayor que la media de y. Y recuerden que el estadístico de la prueba nos dio positivo, que nos dio 4.37. ¿Esto con qué fin? Recuerden que es muy importante. Si el estadístico nos dio positivo, vamos a trabajar con el valor positivo de la tabla. Si el valor de si el estadístico de la prueba nos da negativo, recuerde que utilizamos el valor negativo de la tabla. Bien, en este caso, el estadístico de la prueba nos dio positivo. Eso quiere decir que vamos a utilizar el valor positivo de la tabla para definir dónde comienzan o dónde finalizan las zonas de aceptación. Entonces, en este caso vamos a utilizar el valor positivo de 0.0243. O sea que vamos a utilizar el valor de positivo de 2.118. Recuerde que a este lado se acepta h sub 0. Acepto h sub 0. ¿Sí? Acepto h sub 0. Y a este lado acepto h sub 1. Recuerde que en este caso, en las pruebas, lo que tenemos que ubicar es el estadístico de la prueba, donde cae este 4.37. Vemos entonces que este 4.37 cae acá, en la región donde se acepta que H es 1. Entonces nuestra conclusión es que aceptamos H es 1. Aceptamos H es 1. Y eso quiere decir que realmente esa diferencia visual que veíamos de los casos promedios de Itagüí realmente sí es mayor que los casos promedios de Envigado. O sea, pues que podemos también concluir que en Itagüí sí hay mayores casos de manera significativa que en Envigado durante el mes de agosto. Entonces, podemos decir que entonces en el mes de agosto, el promedio de Itagüí, de los casos de Itagüí, es mayor que el promedio de los casos de Envigado. ¿Sí? Muy bien. Listo. Vamos a mirar entonces cómo se hace esta misma prueba con la ayuda de Excel. La misma prueba, pero con la ayuda de Excel. Muy bien. Vámonos para el archivo Excel. No copié, no tomé la fotografía,
pero yo les voy diciendo qué vamos a hacer. Vamos para el archivo donde están los datos de Excel. Bien, recuerden que vamos a hacer la comparación entre Itagüí y Envigado. Recuerden que las varianzas son diferentes. Entonces, dentro del portafolio de análisis de datos, cuando vamos hasta el final, la prueba se llama así. Se llama prueba T para 2 muestras, suponiendo varianzas iguales. Varianzas desiguales, perdón. Aclaro. Se llama la prueba T para 2 muestras, suponiendo varianzas desiguales. ¿Qué es lo primero que nos va a pedir esta prueba? Como siempre, nos va a preguntar dónde están los datos de la variable 1. Los datos de la variable 1, en este caso, son los de Itagüí. Le vamos a decir que los casos de Itagüí están desde la B4 hasta la B30. Entonces vuelvo y repito, eso es lo primero que nos pregunta la prueba. ¿Dónde están las observaciones de la variable 1? Que en este caso son los de Itagüí. Lo segundo que nos pregunta, ¿dónde están los casos de Envigado? Los casos de Envigado están desde la C4, recuerde que siempre incluimos los títulos, hasta la C30. ¿Sí? Muy bien. Igual que la prueba anterior, nos pregunta si hay una diferencia hipotética. Siempre asumimos que esa diferencia hipotética es 0. Esa es la que más asumimos. ¿Sí? Esa es la que más asumimos. Después nos pregunta si hay rótulos. Un alfa que ya sabemos que es ya como institucional del 5%. Y por último, nos pregunta dónde quiero colocar los resultados. Los resultados los voy a colocar acá en la Q1. Bien, le voy a tomar una fotografía y espero después las compartir a lo que estoy haciendo. Y estos son los resultados. Espero que ya por lo menos vean los resultados. Chicos, ¿ya están viendo los resultados? Sí, profe. Listo. Voy a ver si les puedo compartir rápidamente la foto de lo que hicimos. Denme un minutico. Bien, ya les voy a traer la foto, pues, qué fue lo que hicimos en la prueba. Bien, ya sí les voy a compartir la foto.
para que sepan pues qué fue lo que hicimos en la prueba. Pues, está caprichosito esto. Bien, les voy a compartir la foto de qué fue lo que le ingresamos al computador. Me perdonan que no. Muy bien, estos fueron los datos que le ingresamos. Esto primero que tenemos acá fueron los casos de Itagüí. Los casos de Itagüí, incluyendo el título. O sea que los casos de Itagüí están desde la celda B4 a B30. Estos son los casos de Envigado, para que lo tengamos presente. Los casos de Envigado. Que están desde la C4 a C30. Normalmente, y ahorita de pronto hacemos un ejercicio, normalmente aquí asumimos que es 0. Eso es lo más común. ¿Sí? La que nos permite saber simplemente si son iguales o en este caso si es mayor. Bien. La pregunta, como siempre, incluimos títulos. Incluimos títulos. Y recuerden que normalmente siempre incluimos títulos. Por eso chuleamos rótulos. El valor alfa, que él trae siempre como común, el más utilizado, que es lo del 5%, él lo trae por definición. Pero recuerden que eso se puede cambiar. Y por último, lo que nos pregunta es dónde quieren salir los resultados. A que los resultados van a aparecer desde la celda Q1. Eso fue lo que hicimos, que lastimosamente no se ve en la pantalla. Y con eso fue que logramos los resultados. Bien, aquí hay un resultado pues que de pronto difiere un poquito, que son los grados de libertad. Aclaro. En el programa de Excel los calcula como 42, pero eso no va a cambiar mucho pues a lo que vamos a llegar. Es tan larga, tan grande la diferencia que eso no va a afectar mucho. Miren entonces que aquí tiene el resumen que nos trae. Nos trae, voy a quitarle números a esto, para que no esté como tan lleno. Muy bien. Ya sabíamos que los casos promedios de Itagüí eran 86, los casos de Envigado eran 48. La varianza ya la hemos trabajado, ya sabemos que son diferentes. Bien, pues repito, lo único que nos trae diferente es este 42. Miren pues que no difiere mucho el 43 y eso no nos va a golpear pues mucho la conclusión. Bien, ¿qué nos fijamos acá? Este es lo importante. Este es el valor P de la prueba para una sola cola. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Acá nos interesa el valor P de la prueba de una sola cola. Y como pueden ver, si este número lo convierto en porcentajes, ese porcentaje está muy pequeño. No llega ni al 1%, ni al 0.1% llega. Luego, cuando tenemos un valor tan pequeño, la ventaja del valor de la prueba es que nos está confirmando con bastante certeza de que
Los casos promedios de Itagüí son mayores que los casos promedios de Envigado. Otro dato importante, el estadístico de la prueba. ¿Para qué nos sirve el estadístico de la prueba acá? Muy sencillo. Entonces, empecemos a analizar esto más despacio. Lo primero, lo voy a llevar, me lo voy a copiar. Voy a copiar los datos para que no tengamos que volvernos como... Vamos a llevar estos datos. Cuando yo hago la prueba por Excel, me tengo que fijar en el estadístico de la prueba. ¿Por qué? Ya les voy a decir para qué. Entonces, voy a borrar esto que ya no necesitamos, pero sí lo voy a grabar. Lo voy a grabar. Entonces, esto dijimos que es medias. Esto es Itagüí versus Envigado. Listo. Ya lo grabé. Listo. Bien. Entonces miremos con la prueba de Excel, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya hicimos. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho y de los pasos que uno debería seguir. En la prueba de Excel, obviamente, ¿qué es lo primero? Es obtener los resultados. Listo. Ya lo tenemos. Lo segundo, acá está lo importante, concentrarse en el estadístico de la prueba. O sea, nos fijamos, nos concentramos en el estadístico de la prueba. Entonces, retomamos. El estadístico de la prueba, ¿para qué? Para plantear las hipótesis. Entonces, el estadístico ya sabemos que nos dio de asterisco 4.38. ¿Para qué nos sirve el estadístico de la prueba? Vuelvo y repito, para plantear las hipótesis. Por eso es muy importante retomar el valor, plantear las hipótesis. Entonces sabemos que este estadístico es positivo. Entonces, las hipótesis en forma resumida, ya dijimos que la hipótesis nula es decir que las medias son iguales. Versus, como sabemos que nos dio positivo, quiere decir que la media de X es mayor que la media de Y. Recuerda que esa es lo que significa que sea positivo. Quiere decir que la media de X es mayor que la media de Y. Bien, ya sabemos que en palabras todo lo que significa que las medias son iguales y qué significa que las medias son diferentes. Entonces vuelvo y repito, en la prueba de Excel, lo primero es que obtenemos los resultados. Lo segundo es que retomamos el estadístico de la prueba. ¿Para qué el estadístico de la prueba? Para plantear las hipótesis. Cuarto, obviamente, hacemos la conclusión con el estadístico de la prueba. La conclusión con el estadístico de la prueba.
¿Qué venimos trabajando? Para una prueba de una sola cola, el valor que mucha gente tiene de referencia es el 5%. Entonces recuerden que dicen, si es menor del 5%, aceptamos H1. Aceptamos H1. Si es mayor del 5%, aceptamos H0. Nuestro estadístico de la prueba no llega ni al 1%. Es un valor supremamente pequeño. Cae acá. Luego estamos requete seguros de que aceptamos H1. Estamos requete seguros de que aceptamos H1. Sí, porque es que el valor es tan pequeño. Esa es la ventaja del valor P de la prueba. Nos confirma, nos asegura, cuando son muy pequeños, de que la hipótesis correcta de aceptar es H1. Y si el valor es muy grande, nos asegura y nos confirma que la hipótesis que tomamos de H0 es la correcta. No es lo mismo si el valor P está alrededor del 5%, crea incertidumbre al tomar la decisión. Uno puede preguntar, ¿será que faltaron más datos? ¿Será que debo tomar más observaciones para estar más seguros? Si ese valor P estaría rondando el 5%, eso crea incertidumbre. Cuando el valor es muy pequeño, nos confirma eso está bien. Muy bien. Vamos a hacer algo. Y es que a veces nos pueden plantear una diferencia hipotética. ¿Sí? Vamos a aprovechar este ejercicio para mirar una situación que nos pueden presentar. Una diferencia hipotética. Alguien podría decir que entre Itagüí y Envigado hay una diferencia hipotética. Hay una diferencia hipotética de 25 casos entre sus promedios. Bien, ¿qué cambia eso a la hora de hacer la prueba en Excel? Muy sencillo. Cuando nos pregunta en Excel, vuelvo y retomo esta parte de acá. Cuando nos pregunta, y borro acá, esto se va a ver blanco aquí, pero cuando hay una diferencia hipotética entre las medias, y en este caso sabemos que Itagüí es la primera X y es Y, Itagüí es X, cuando llenamos el cuadro, aquí ponemos esa diferencia hipotética. Entonces acá le vamos a poner 25. Vamos a ver. Y para que nos quede, vamos a hacer lo mismo, pero la diferencia es que aquí le vamos a decir, póngamela después de Q1, póngamela por ahí en Z1, pues para que no se nos vaya a montar el asunto. Z1. Eso es lo que vamos a hacerle al computador.
Veamos entonces qué resultado nos saca y cómo planteamos este caso, donde hay una diferencia hipotética. Vuelvo y repito, no es muy común, pero lo vamos a hacer porque a veces puede pasar eso, que nos dicen, es que se quiere probar que haya una diferencia hipotética de 25 casos entre el promedio de Itagüí y el promedio de Envigado. Entonces, vamos a mirar qué resultados nos arroja si ponemos esa diferencia hipotética de 25 casos. Vamos a hacerla en el archivo Excel. Lo voy a hacer y les voy a mostrar los resultados. Es muy rápido, simplemente uno pone 25, tiene presente que vamos a cambiar, que en vez de Q1 la vamos a poner en Z1 y veamos qué nos arroja el ejercicio si la diferencia hipotética es de 25. ¿A qué llegamos? Y vamos a repasar lo que dijimos. Estos son los resultados. Y miren que llegamos a esa situación donde uno se pregunta, 5%. Vamos a ver esta situación que nos sirve para vivir esa situación de estar al lado cerquita del 5%. Bien, lo vamos a llevar al tablero para que lo discutamos ahí en el tablero. Bien, entonces, acá. Y estos son los datos. Bueno, listo. Dijimos, repasando otra vez la prueba de Excel. ¿Tenemos los resultados? Sí. Ok. Segundo, retomemos el estadístico de la prueba. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Helo acá, el estadístico de la prueba. T nos dio 1.50. Positivo. Bien, eso es importante. Recuerden que acá, paso 3, vamos a plantear las hipótesis. Las hipótesis. Ojo, cuando hay una diferencia hipotética de por medio, la hipótesis H sub 0 nos dice así. La diferencia entre las medias de Itagüí versus Envigado es igual a 25. Entonces, aquí en palabras, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que la diferencia entre el número promedio de casos de Itagüí versus el número promedio de casos de Envigado son 25 casos diarios.
versus H sub 1. ¿Qué nos está indicando este estadístico positivo? Nos está indicando que esa diferencia es menor o mayor. Chicos, menor o mayor. Don José, menor o mayor. Don José. José lo cogimos en la cocina entonces. Como es positivo, es mayor. Si fuera negativo, estaríamos diciendo que es menor. Entonces aquí estamos diciendo entonces que la diferencia es mayor de 25 casos diarios. O casos por día. Casos por día. Muy bien. Entonces, volvamos a repasar lo que hemos hecho. Estamos definiendo un ejemplo no muy usual, pero se puede dar, donde nos están definiendo que hay una diferencia hipotética, o sea, están manifestando que alguien dijo, hombre, con esa diferencia de promedios, así a simple ojo, se puede decir 25 casos. Hay una diferencia entre los promedios de 25 casos. Esa persona que hizo, cogió más o menos, calculó la diferencia y le puso un número bonito, 25. Sí, podemos hablar de 30 y también la podemos hacer de 30 y a ver qué conclusión sacamos si decimos 30. Si quieren, ahorita miramos, la ponemos de 30. También pudo haber dicho eso, son 30 casos. Bien. Hicimos la prueba, encontramos los resultados. En la prueba hay que aclarar que pusimos diferencia hipotética 25. Bien, hicimos la prueba, los resultados, el estadístico nos dice que es 1.50. Plantear las hipótesis. Cuando tenemos una diferencia hipotética, la tenemos que colocar en la hipótesis nula. Esa diferencia, entonces la ponemos así. La diferencia de la media X menos la media Y es igual a los 25 casos. ¿Cómo estaríamos diciendo en palabras? Estaríamos diciendo que la diferencia entre el promedio de casos de Itagüí versus el promedio de casos de Envigado son 25 casos por día. Versus H1, como el estadístico nos dio positivo, estamos diciendo que esa diferencia es mayor de 25 casos. Bien, ahora lleguemos a lo otro importante, la conclusión. Veamos a qué conclusión sacamos. Recuerden que estamos siempre hablando del 5%. Si es menor, se acepta H1. Si es mayor, se acepta H sub 0. Bien. Ahora lo interesante es que nos fijamos acá y el valor P de la prueba, si lo llevamos en porcentaje, lo multiplicamos por 100 y tenemos 6.99%. Este valor
que es el valor P de la prueba, caería acá. ¿Sí? Cerca del 5%, pero es superior al 5%. ¿Sí? O sea, no estamos tan seguros como el que hicimos anteriormente, que nos daba muy pequeño. ¿Sí? Pero cae en la región donde se acepta H sub 0. Entonces, pongamos eso como conclusión. La conclusión es que aceptamos H sub 0. Aceptamos H sub 0. Entonces podemos afirmar que la diferencia entre el promedio de casos de Itagüí versus el promedio de casos de Envigado son de 25 casos por día. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otra cosa interesante. Esta persona dijo 25 casos. ¿Qué pasa si aparece otra persona y dice, no, la diferencia hipotética no son 25, son 30 casos? Vamos a hacerlo. Simplemente, vuelvo, repito, ¿qué vamos a hacer? En vez de 0, ay, perdón, yo borro acá. En vez de 0, acá vamos a poner lo que dijo la persona. Le vamos a decir 30 casos. ¿Sí? O sea, la diferencia entre los casos de Itagüí y los casos de Envigado son 30 casos. Vamos a hacerlo eso. Y vamos a ubicarla, digamos, la que en Z15. Se hace rápido. No hay que hacer mucho. Listo. Vamos a hacerlo y lo vamos a analizar. A ver cuál tiene mayor seguridad en la hipótesis. Eso es lo interesante de esto. ¿Quién tiene mayor seguridad en la conclusión? Bien, vamos a hacerlo entonces acá. Lo voy a Z15. Lo voy a hacer los cálculos, que es muy fácil, muy rápido. Cambio el 25 por el 30. Y digo que los resultados van a ser en Z15. Y listo. Y aquí espero estar compartiendo los datos con ustedes. Estos son los datos. Mire que la diferencia hipotética nos la muestra acá. 30. Vamos a ver el estadístico de la prueba y vamos a mirar cuál fue el valor P. Entonces, vamos a retomar. Recuerde que este es el estadístico de la prueba y el valor P. Veamos cómo planteamos este ejercicio con estos datos. Veamos cómo lo hacemos. Listo. Borro acá. Traigo los datos. Y volvemos a retomar nuevamente los pasos de Excel. Entonces recuerden que en la prueba de Excel ya tenemos los resultados. ¿Ok? Segundo, el estadístico de la prueba. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? 0.92. Nos dio positivo. Recuerden que ¿por qué tomamos eso? Para plantear las hipótesis. ¿Cómo serían las hipótesis de acá? Entonces dijimos, cuando hay una diferencia hipotética, esa diferencia la incluimos en las hipótesis nula.
la diferencia es igual a 30 casos. Versus H es 1, decimos que como es positivo, esa diferencia es mayor de 30 casos. Entonces, así matemáticamente y rápido estamos diciendo que la diferencia entre los casos promedios de de Itagüí versus Envigado son 30 casos. Y la hipótesis alternativa nos está diciendo que esa diferencia es mayor de 30 casos. Ahora veamos lo que nos interesa, la conclusión. ¿Qué vemos acá? Que a diferencia de la vez pasada, que nos daba un 6.96, si cogemos el valor P de la prueba, en este caso nos da 17.90%. Sabemos que con un 17.90, cae mayor de 5%, aceptamos H sub 0. Pero la pregunta buena acá es, ¿quién tiene mayor seguridad? Recuerde que el que manifestó que había una diferencia de 25, el valor P de la prueba apenas era el 6.96%. Esta persona que manifestó que la diferencia eran 30 casos, tiene un valor P de la prueba del 17.90. Recuerde que entre más alejado del 5%, estamos más seguros de tomar la decisión. Entonces, en la comparación de estas dos opiniones, tiene más seguridad esta persona que dijo que la diferencia hipotética entre los casos de Itagüí y Envigado, esa diferencia es de 30 casos, tiene más seguridad en esa decisión esa persona que dijo que 30 que el que dijo que eran 25. Y si aparece un loco que diga que 35, seguro que va a tener mayor porcentaje de valor P y estará más seguro. Si hacemos la prueba con 35, nos daría que inclusive el valor P aumentaría. ¿Listo? Muy bien. Entonces, 25, 30, 35, todos se aceptan, pero obviamente uno tiene mayor seguridad. ¿Y cuál es el que tiene mayor seguridad? El de 35, se los aseguro. Muy bien. Vamos a hacer rápidamente, este ejercicio. Los casos, ya les voy a decir los casos. ¿Quieren cambiar? ¿Cambiemos de casos o bien? Vamos a mirar en este ejercicio. Hicimos apartado Envigado. Ah, no, este no lo hemos hecho. Apartado Envigado. Hicimos Itagüí Envigado. Veamos apartado Envigado. Esta es la prueba de las varianzas. La prueba de las varianzas
¿Qué nos dice la prueba de las varianzas? Este es el valor P de las dos colas. Como ustedes pueden ver, ese valor de las dos colas es muy pequeño. Y si es muy pequeño, recuerde que como estamos aquí probando las dos varianzas, nuestra conclusión es que las varianzas de los casos, en este caso, entre apartado, las varianzas de los casos de apartado y Envigado son diferentes. Entonces vuelvo y repito esta despacio. Vamos a hacer la comparación entre apartado y Envigado. Lo primero que hacemos es probar si las varianzas son iguales o son diferentes para saber qué prueba tenemos que hacer. Bien. Apartado y Envigado. Claramente tenemos diferencias visuales. 2517 es la varianza de apartado y la de Envigado es de 547. Claramente se ve la diferencia, que nos lo comprueba estadísticamente la prueba, con un valor P que no llega ni siquiera al 1%. O sea que estamos requete seguros de que esa diferencia no es solamente visual, son diferentes. Ya sabemos que si queremos probar, ahora la pregunta es, ¿será que entre estos casos promedios de apartado y Envigado hay diferencia? Vuelvo, repito, alguien puede decir, sí, ahí hay una diferencia visual, pero sí será significativa esa diferencia entre las medias. Sí, sí será significativa esta diferencia entre las medias. Vamos a hacer la prueba con la ayuda del Excel. Vamos a ubicarla al frente. Vamos a decirle que nos saque los resultados en Q29. Q29. Bien. Vamos a hacerlo. ¿Para qué? Me salí. Entonces vamos a hacer la prueba. Le vamos a decir a Excel. Vamos a hacer la prueba de dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Recuerden, vamos a coger Envigado. Envigado está entre C4 y C30. Los datos de apartado, en este caso, están entre la D4 y D30. Como siempre, la diferencia hipotética va a ser 0. Y le vamos a decir que los resultados me los ubique en Q29. Y listo, ya tengo acá. Espero pues compartir los resultados. Acá están. Vamos a ponerle 2 decimales para que no nos llenemos tanto de números. Y acá están los resultados. Espero pues que estén viendo los resultados. Ya tenemos el paso 1. Ya tenemos los resultados. Veamos qué nos dice el estadístico de la prueba, cómo vamos a plantear las hipótesis y cuál es la conclusión. Bien.
Chicos, entonces repasemos. Ya tenemos los resultados. Resultados. Listo. Segundo, ¿qué dijimos? Retomamos el estadístico de la prueba. ¿Cuánto nos dio el estadístico de la prueba? Acá está. El estadístico de la prueba nos dio negativo, menos 0.63. ¿Listo? Eso sirve. Eso sirve porque nos va a servir para replantear las hipótesis. Recuerde que para eso tomamos el estadístico de la prueba, para mirar cómo planteamos las hipótesis. Como acá la diferencia hipotética es 0, estamos diciendo que las medidas son iguales. Estaríamos diciendo entonces que los casos promedios de Envigado, diarios de Envigado, son iguales a los casos promedios. Le pongo la rayita para decir que es promedio, diarios de apartado. Bien, versus, ojo, como nos dio negativo, ¿qué quiere decir? Que la media de X es menor que la media de Y. Entonces ya saben, si da negativo, lo que nos están indicando es que el promedio de X es menor que el promedio de Y. Recuerde que cuando es positivo es al contrario. El promedio de X es mayor que el promedio de Y. Estaríamos diciendo entonces que los casos promedios diarios de Envigado son menores a los casos promedios diarios de apartado. Muy bien. Veamos la conclusión. Pongámosla por acá. Veamos cómo está el valor P de la prueba. Recuerde que si es menor del 5%, se acepta H sub 1. Y si es mayor, se acepta H sub 0. ¿Cuánto nos dio el valor P de la prueba? Recuerde que este es el valor P de la prueba. En porcentajes, 26.62%. ¿Dónde cae este valor del 26.62%? Obviamente cae por acá, lejos del 5%. ¿Sí? Obviamente la conclusión, aquí sería el 26.62%, la conclusión es que aceptamos H sub 0. ¿Qué estamos diciendo? Que los casos diarios de Envigado, los casos promedios diarios de Envigado son iguales a los casos promedios diarios de Apartado. O sea, que entre estos dos promedios no hay una diferencia significativa. No hay diferencias significativas.
sea que todavía no podemos decir que entre ese promedio del 48.15% de Envigado y el promedio de 55 casos de apartado hay diferencias significativas. ¿Sí? Muy bien. Con eso damos terminado este ejercicio de los casos.